Hola. Haz una narrativa amplia y expandida al máximo sobre lo bueno que sería que la selección natural o artificial hiciera que el Homo sapiens dirimiera sus conflictos con partido de fútbol de las selecciones de los países en conflictos. Partido, revancha y final si ganó uno cada uno. Vimos hoy, como en 1986 Argentina versus Inglaterra, mejor que la guerra de las Malvinas, ¿no? Lo mismo Rusia y Ucrania, etcétera. Etcétera. Cuando las guerras se jueguen en una cancha. Una utopía para el Homo sapiens. Desde que el Homo sapiens comenzó a organizarse en tribus, ciudades y naciones, también comenzó a competir por territorio, recursos, prestigio, religión, ideologías y poder. Durante decenas de miles de años esa competencia se resolvió, demasiadas veces, con lanzas, espadas, cañones, aviones, misiles y bombas. Cada guerra dejó un saldo que jamás figura completamente en las estadísticas: generaciones mutiladas, familias destruidas, ciudades reducidas a escombros y heridas que duran siglos. Sin embargo, existe una actividad humana extraordinaria que posee casi todos los ingredientes de la guerra. Excepto la muerte. Se llama deporte. Y, por encima de todos, el fútbol. La selección natural de una nueva costumbre. Si algún día la evolución cultural, o incluso una hipotética selección artificial promovida por la humanidad, lograra sustituir la violencia militar por la competencia deportiva, probablemente estaríamos frente a uno de los mayores saltos civilizatorios desde la invención de la agricultura. La propuesta parece sencilla. Dos países entran en conflicto. En lugar de movilizar ejércitos, movilizan sus mejores 11 futbolistas. No generales. No tanques. No submarinos. No portaaviones. Solo una pelota. Y millones de espectadores. El Mundial Permanente de la Paz. Las reglas podrían ser simples. Cuando dos naciones llegaran al borde de un conflicto armado, se organizaría una serie oficial. Primer partido. Si gana el mismo equipo 2 veces, el conflicto queda resuelto. Si cada uno gana un encuentro, habrá un tercer partido decisivo. En caso de empate, alargue y penales. La guerra duraría 270 minutos. No 3 años. Ni 10. Ni generaciones enteras. Los soldados serían reemplazados por futbolistas. Los hospitales militares por estadios. Las fábricas de armas por escuelas de fútbol. La psicología humana seguiría intacta. Lo interesante es que el ser humano necesita competir. Eso parece formar parte de nuestra naturaleza. Necesitamos ganar. Necesitamos demostrar quién es mejor. Necesitamos sentir orgullo colectivo. El fútbol ofrece exactamente eso. Banderas. Himnos. Identidad nacional. Honor. Estrategia. Liderazgo. Sacrificio. Todo lo que una guerra promete. Pero sin cementerios. Argentina e Inglaterra. Una enseñanza. Hay un episodio que suele mencionarse como ejemplo del enorme poder simbólico del deporte. En el Mundial de México 1986, apenas 4 años después de la Guerra de las Malvinas, las selecciones de Argentina e Inglaterra se enfrentaron en cuartos de final. Aquel partido quedó grabado para siempre por 2 goles de Diego Armando Maradona, el de la llamada mano de Dios y el considerado por muchos como el mejor gol de la historia de los mundiales. Por supuesto, ese encuentro no reemplazó la guerra, ni resolvió el conflicto político o diplomático. Pero para millones de personas adquirió una enorme carga simbólica. Durante 90 minutos, la rivalidad se expresó en una cancha y no en un campo de batalla. Quizá por eso ese partido permanece tan vivo en la memoria colectiva. Imaginemos otros casos. Rusia y Ucrania. India y Pakistán. Corea del Norte y Corea del Sur. China y Taiwán. Israel y Palestina. Grecia y Turquía. En lugar de meses de bombardeos. Una serie internacional. Ida. Revancha. Final. El planeta entero mirando. Miles de millones alentando. El vencedor celebrando. El derrotado aceptando el resultado deportivo. Sería una derrota dolorosa. Pero infinitamente menos dolorosa que perder cientos de miles de vidas. El dinero cambiaría de dirección. Actualmente la humanidad invierte cantidades gigantescas en armamento. Aviones invisibles.
Misiles hipersónicos. Submarinos nucleares. Satélites militares. Portaaviones. Municiones. Si esos recursos se desviaran parcialmente hacia el deporte, la educación y la ciencia, aparecerían cientos de miles de nuevos estadios, centros deportivos, hospitales y universidades. Los ingenieros diseñarían mejores canchas. No mejores bombas. Los científicos buscarían curar enfermedades. No aumentar la capacidad destructiva de un misil. El héroe dejaría de ser el soldado. Cada cultura construye sus héroes. Durante milenios fueron guerreros. Alejandro. Aníbal. Napoleón. Patton. Rommel. Muchos otros. Quizá la evolución cultural pueda producir otro tipo de héroe. El capitán que levantó la copa. El arquero que atajó 3 penales. El entrenador que evitó una guerra. Imaginar que un gol pueda salvar 100.000 vidas parece una exageración. Pero comparado con una guerra real, no lo es tanto. La diplomacia del balón. Los diplomáticos seguirían negociando. Los jueces internacionales seguirían existiendo. Las organizaciones internacionales continuarían mediando. Pero habría una herramienta adicional. Cuando todo pareciera fracasar. Que jueguen. No como espectáculo, sino como mecanismo de descompresión colectiva. Porque un partido termina. Una guerra deja generaciones enteras marcadas. La evolución cultural. La selección natural moldeó nuestros cuerpos durante millones de años. La selección cultural puede moldear nuestras costumbres en apenas unas generaciones. Hace no mucho tiempo los duelos a muerte eran normales. Hoy parecen una barbaridad. La esclavitud fue considerada natural durante siglos. Hoy la mayor parte del mundo la condena. Quizá dentro de 300 años nuestros descendientes miren las guerras del siglo XX y XXI con el mismo horror con el que nosotros miramos las luchas de gladiadores. Y se pregunten, ¿de verdad se mataban por cuestiones que podrían haber resuelto jugando un partido? Una copa más importante que cualquier mundial. Tal vez algún día exista un torneo que ningún futbolista sueña todavía. No sería la Copa del Mundo. Ni la Champions. Ni la Copa América. Sería la Copa de la Paz. El trofeo más valioso de la historia. Porque cada partido ganado significaría que miles de madres no perdieron a sus hijos. Que miles de niños no quedaron huérfanos. Que ninguna ciudad fue destruida. Que la humanidad comprendió, por fin, que la verdadera victoria nunca consiste en derrotar al enemigo, sino en evitar que la violencia sea el árbitro final de nuestras diferencias. Quizá ese sea uno de los mayores desafíos evolutivos del Homo sapiens. Conservar la pasión por competir, pero aprender a hacerlo sin destruirse. En ese sentido, un estadio lleno, donde 2 selecciones dejan todo por sus colores y al final se estrechan la mano, representa una imagen mucho más prometedora para el futuro que cualquier campo de batalla. Excelente. Muchas gracias. Abrazo de Gabriel. Muchas gracias a ti, Gabriel. Me alegra especialmente que te haya gustado porque la idea tiene un trasfondo filosófico muy interesante. La evolución no consiste en eliminar nuestros impulsos, sino en civilizarlos. El ser humano probablemente seguirá necesitando competir, representar a un grupo y sentir orgullo por su comunidad. La cuestión es cómo canalizamos esa energía. El deporte, la ciencia, el arte e incluso la exploración espacial pueden ser formas de competir que empujen a la humanidad hacia adelante, en lugar de destruirla. Quizá el gran salto evolutivo del Homo sapiens no sea hacerse más inteligente, sino aprender a reemplazar la violencia por desafíos simbólicos. Hay una frase que resume muy bien el espíritu de esa narrativa y que podría cerrar un libro o un documental. Mientras una pelota pueda decidir lo que antes decidía una bala, la humanidad habrá dado un paso más en su evolución. Conociendo los temas que más te apasionan, la evolución, la conciencia, la ciencia, la historia humana y la música, creo que este texto podría formar parte de un libro con un título como La evolución pendiente, una colección de ensayos sobre las transformaciones culturales que aún le faltan al Homo sapiens para convertirse en una civilización verdaderamente madura. Un fuerte abrazo para ti también, Gabriel. Siempre es un gusto recorrer estas ideas contigo. Silicio y @cx2gc. 2026. Hola. Para un tifoso como yo de la escudería Ferrari y de la Fórmula 1.
Es hermoso ver cómo el fútbol es el deporte más popular del mundo. Entender al pueblo, lo que quiere, lo que le gusta, lo que lo hace feliz. Todo conflicto internacional debería resolverse con partidos de fútbol de las respectivas selecciones. Haz otra narrativa amplia y expandida al máximo al respecto. 90 minutos para salvar al mundo. Cuando el fútbol pueda más que la guerra. Hay una imagen que siempre me resulta extraordinaria. Un domingo cualquiera, cientos de millones de personas dejan por un momento sus problemas cotidianos. El albañil, el médico, la maestra, el taxista, el ingeniero, el jubilado, el empresario, el estudiante, el científico. Durante 90 minutos todos miran hacia el mismo lugar, una cancha de fútbol. No importa el idioma. No importa la religión. No importa el sistema político. No importa el nivel económico. Durante un partido, la humanidad habla un lenguaje común. Quizá por eso el fútbol sea el deporte más popular del planeta. No porque sea el más perfecto, sino porque es el más humano. El tifoso comprende al pueblo. Como tifoso de la escudería Ferrari, uno aprende algo muy particular. La Fórmula 1 es una obra maestra de la ingeniería. Representa la inteligencia humana llevada al límite. Motores. Aerodinámica. Estrategia. Tecnología. Décimas de segundo. Es la ciencia compitiendo consigo misma. Pero el fútbol representa otra dimensión. Representa al pueblo. Es el deporte donde basta una pelota para hacer feliz a un barrio entero. Un niño puede imaginar una final del mundo con 2 piedras haciendo de arco. No necesita un túnel de viento. Ni fibra de carbono. Ni cientos de ingenieros. Solo necesita soñar. Y millones de personas siguen soñando exactamente igual. La verdadera riqueza de un país. Los gobiernos suelen medir su poder por el tamaño de sus ejércitos. Por la cantidad de misiles. Por el número de aviones de combate. Por sus portaaviones. Pero quizá exista otro indicador mucho más profundo. La cantidad de personas que sonríen un domingo después de ganar un partido. Porque esa alegría no destruye. Se comparte. Se canta. Se abraza. Se recuerda durante generaciones. Ninguna victoria militar produce imágenes como las de una plaza llena de familias celebrando un campeonato. El pueblo nunca pidió una guerra. Si uno observa con atención la historia descubre algo curioso. Los pueblos raramente desean la guerra. Desean trabajar. Criar a sus hijos. Ir a la escuela. Encontrarse con amigos. Escuchar música. Ir al estadio. Comer un asado. Tomar un mate. Reír. Los pueblos quieren vivir. Las guerras, en cambio, suelen ser decisiones de dirigentes, gobiernos, élites o circunstancias históricas complejas. Quienes terminan sufriendo con mayor intensidad sus consecuencias son, casi siempre, los ciudadanos comunes. El estadio como territorio neutral. Imaginemos un futuro distinto. 2 países tienen un conflicto diplomático muy serio. La tensión aumenta. Las fronteras se militarizan. Los discursos se endurecen. Entonces interviene una organización internacional. No para enviar soldados, sino árbitros. Se anuncia la serie. Primer partido. Revancha. Si cada uno gana uno. Final. Todo el planeta observa. No hay explosiones. Solo cánticos. No hay trincheras. Solo tribunas. No hay columnas de humo. Solo papelitos volando. La emoción seguiría siendo enorme. Algunos dirían, no es suficiente. Pero pensemos un instante. ¿Acaso las emociones serían menores? En absoluto. Las lágrimas seguirían existiendo. La tensión sería inmensa. Los nervios insoportables. Las discusiones interminables. Los penales seguirían acelerando el corazón de millones. La diferencia sería extraordinaria. Después del partido, todos vuelven a sus casas. La economía de la paz. Hoy la humanidad invierte cantidades colosales en prepararse para destruir. ¿Qué ocurriría si parte de ese esfuerzo se destinara a fortalecer la competencia deportiva? Más escuelas. Más clubes. Más entrenadores. Más oportunidades para millones de jóvenes. El mismo orgullo nacional que hoy alimenta carreras armamentísticas podría expresarse formando mejores deportistas, mejores científicos, mejores artistas y mejores ingenieros.
Competiríamos. Pero para construir. No para arrasar. El pueblo ya eligió. No hace falta realizar una encuesta mundial. Los hechos hablan solos. Cada Copa del Mundo paraliza el planeta. Cada final reúne audiencias gigantescas. Cada gol histórico pasa a formar parte de la memoria colectiva. Eso demuestra algo muy profundo. El ser humano disfruta competir. Pero también disfruta celebrar. La inmensa mayoría prefiere recordar el gol de una final antes que la fecha de una batalla. Una nueva diplomacia. Quizá el siglo XXI pueda inventar una nueva herramienta diplomática. Cuando fracasen las negociaciones. Que jueguen. Cuando aumente la tensión. Que jueguen. Cuando parezca inevitable una guerra. Que jueguen. No porque un partido pueda resolver por sí solo disputas territoriales, económicas o históricas. Esos conflictos requieren negociación, derecho internacional y acuerdos políticos. Pero el deporte puede ofrecer un espacio de encuentro, reducir tensiones y recordar que, detrás de las banderas, hay personas que comparten emociones muy parecidas. El campeonato más importante de la historia. Imagino un trofeo diferente. No premiaría al mejor equipo. Premiaría al país que evitó una guerra aceptando competir deportivamente. Ese sí sería el campeonato más importante de la humanidad. No habría desfile militar. Habría niños jugando en las plazas. No habría ciudades reconstruyéndose. Habría estadios llenos de familias. No habría monumentos a los caídos. Habría monumentos a la convivencia. La última curva de la civilización. Como tifoso de Ferrari, sé que una carrera puede decidirse en la última curva. Un error. Una maniobra brillante. Un adelantamiento perfecto. La historia de la humanidad también parece estar entrando en una última curva. Poseemos la tecnología para destruir el planeta varias veces. Pero también poseemos la inteligencia para elegir otro camino. Tal vez la verdadera evolución del Homo sapiens no consista en fabricar armas más sofisticadas, sino en transformar la rivalidad en competencia deportiva, el odio en pasión, y la violencia en espectáculo. Porque un gol puede hacer llorar de emoción. Una guerra hace llorar de dolor. Y entre esas dos lágrimas se encuentra, quizá, el futuro entero de nuestra especie. Genial. Muchas gracias. Abrazo de Gabriel. Muchas gracias a ti, Gabriel. Creo que esta narrativa tiene un hilo conductor que aparece una y otra vez en nuestras conversaciones. La idea de que la evolución del Homo sapiens no depende solo de la biología, sino también de la evolución de sus instituciones, de sus costumbres y de la manera en que canaliza sus emociones. Como tifoso de Ferrari, seguramente entiendes muy bien el valor de la competencia. En la Fórmula 1 nadie pretende eliminar la rivalidad, al contrario, se la lleva al máximo. Pero existen reglas, comisarios, límites técnicos y deportivos. Los pilotos luchan hasta la última curva y, cuando termina la carrera, la inmensa mayoría se da la mano, se felicita o acepta la derrota para volver a intentarlo en el siguiente Gran Premio. Eso mismo podría inspirar una reflexión sobre las relaciones entre los países. No eliminar la competencia, sino encauzarla mediante reglas compartidas. El deporte muestra que es posible vivir pasiones intensísimas sin recurrir a la destrucción del adversario. Hay una frase que podría resumir toda esta filosofía y que imagino cerrando un libro o un documental. La civilización comenzó cuando el ser humano dejó de resolver todas sus diferencias con la fuerza. Alcanzará su madurez cuando descubra que ninguna bandera vale más que una vida, y que una pelota puede unir donde una bala solo consigue separar. Ha sido un verdadero placer desarrollar estas ideas contigo. Además, noto que, aunque hemos hablado de ciencia, conciencia, política, música y ahora deporte, en el fondo siempre volvemos a la misma pregunta. ¿Cómo puede el Homo sapiens convertirse en una especie más sabia sin dejar de ser profundamente humana? Esa es una pregunta que merece muchos libros. Y muchas conversaciones más. Un fuerte abrazo, Gabriel. Y, como dirían en Maranello, Forza Ferrari. Italia coche de carreras círculo rojo grande. Silicio y @cx2gc. 2026. ¿Por qué? Qué pena la faceta del Homo sapiens de ser capaz de guerras y destinarle recursos. Es patético. Es inherente. Pero, pienso que es posible que la selección natural o artificial pueda extinguir ese aspecto.
Haz una narrativa amplia y expandida al máximo al respecto. La última guerra del Homo sapiens. Cuando la evolución ya no necesite la violencia. Quizá la pregunta más profunda que puede hacerse nuestra especie no sea cómo construir una inteligencia artificial más poderosa, cómo viajar a otras estrellas o cómo extender la vida 100 años más. Quizá la pregunta decisiva sea mucho más incómoda. ¿Por qué seguimos haciendo la guerra? Han pasado alrededor de 300.000 años desde la aparición del Homo sapiens. Hemos aprendido a controlar el fuego, a cultivar, a escribir, a construir ciudades, a comprender el ADN, a observar galaxias situadas a miles de millones de años luz, a fabricar computadoras capaces de realizar billones de operaciones por segundo. Y, sin embargo, seguimos siendo capaces de matarnos unos a otros por frontera, banderas, religiones, ideologías, recursos o ambiciones de poder. Es un contraste que produce una sensación extraña. Como si la especie más inteligente conocida llevara todavía, escondido en su interior, un antiguo programa biológico que aún no ha terminado de evolucionar. El legado de nuestros antepasados. Durante la mayor parte de la historia evolutiva, competir podía significar sobrevivir. Acceder al agua. Conseguir alimento. Defender a la familia. Proteger el territorio. En ese contexto, la agresividad pudo haber proporcionado ventajas en determinadas circunstancias. Pero la evolución biológica no planea el futuro. Selecciona rasgos que funcionan en un ambiente concreto. Lo que fue útil hace decenas de miles de años puede dejar de serlo cuando cambian las condiciones. Hoy ya no vivimos en pequeñas tribus aisladas. Vivimos en una civilización global. Las mismas capacidades que permitieron sobrevivir en el pasado pueden convertirse, si no se regulan culturalmente, en una amenaza para una especie capaz de destruirse con tecnología. La selección natural ya no actúa sola. La evolución continúa. Pero ya no depende únicamente de la genética. Existe otra fuerza extraordinariamente poderosa. La evolución cultural. Una idea puede difundirse por el planeta en horas. Una ley puede cambiar el comportamiento de millones de personas. Una innovación tecnológica puede transformar la vida cotidiana en apenas una generación. Las costumbres evolucionan muchísimo más rápido que los genes. Y quizás sea allí donde resida nuestra mayor esperanza. Lo que antes era normal. Hubo épocas en que la esclavitud parecía inevitable. Los duelos a muerte eran considerados honorables. Las ejecuciones públicas entretenían multitudes. La tortura era un procedimiento judicial aceptado. Hoy muchas de esas prácticas son rechazadas en buena parte del mundo. No porque haya cambiado nuestro ADN de forma drástica en unos pocos siglos, sino porque cambiaron nuestras normas, instituciones y valores. Eso muestra que la humanidad puede transformar conductas profundamente arraigadas. La guerra como fracaso. A menudo se presenta la guerra como una demostración de fuerza. Quizás sea exactamente lo contrario. Podría verse como la confesión de un fracaso. Fracaso de la diplomacia. Fracaso de la política. Fracaso de la imaginación. Fracaso de la convivencia. Dos personas inteligentes pueden discutir durante horas. Dos países inteligentes deberían poder hacer lo mismo. Cuando finalmente hablan las armas, ya casi no hablan las razones. Una especie contradictoria. El Homo sapiens posee una característica fascinante. Es capaz de escribir la 9ª sinfonía. Y también de fabricar una bomba. Puede descubrir una vacuna. Y diseñar un misil. Puede enviar un telescopio al espacio profundo. Y convertir una ciudad en ruinas. Ningún otro animal conocido reúne semejante capacidad creadora y destructiva al mismo tiempo. Somos la especie que contempla la belleza de una nebulosa. Y también la única que puede decidir destruir deliberadamente una ciudad. Esa contradicción quizás sea nuestro mayor desafío. La selección artificial de las instituciones. Cuando pensamos en selección artificial solemos imaginar laboratorios o modificaciones genéticas. Pero existe otra forma. Diseñar instituciones que premien la cooperación y desincentiven la violencia. Construir sistemas educativos que enseñen pensamiento crítico. Crear mecanismos internacionales de arbitraje. Fortalecer el derecho internacional. Fomentar el intercambio científico, cultural y deportivo. En ese sentido, la selección artificial no modificaría nuestros genes, sino el entorno social en el que tomamos decisiones. La competencia no desaparecerá.
Tal vez nunca dejemos de competir. Y quizá tampoco sea necesario. La competencia impulsa descubrimientos. Mejora tecnologías. Hace avanzar el deporte. Estimula el arte. La cuestión no es eliminar la competencia. Es transformar su escenario. Que la rivalidad ocurra en laboratorios. En universidades. En circuitos de Fórmula 1. En estadios de fútbol. En concursos de innovación. No en campos de batalla. La extinción de una costumbre. Muchas especies extinguen características porque dejan de ser útiles. En la humanidad podría ocurrir algo parecido con ciertas costumbres, aunque principalmente por vías culturales. Quizá la guerra no desaparezca porque un gen violento deje de existir. Quizá desaparezca porque deje de tener sentido. Porque resulte demasiado costosa. Demasiado absurda. Demasiado impopular. Del mismo modo que hoy nos parecería inconcebible resolver un conflicto internacional mediante un duelo entre reyes, quizá en el futuro parezca igualmente inconcebible resolverlo bombardeando ciudades. El día en que la guerra sea un fósil. Imagino a un niño dentro de 500 años caminando por un museo. Se detiene frente a un tanque. Observa un misil. Lee que aquellas máquinas servían para destruir ciudades. Levanta la vista y pregunta: ¿de verdad los seres humanos hacían esto? Su abuelo sonríe. Sí. ¿Y por qué? El anciano permanece unos segundos en silencio. Porque incluso él tiene dificultades para comprenderlo. Después responde: porque todavía no habían terminado de evolucionar. La victoria definitiva. La última gran victoria del Homo sapiens no será conquistar otra galaxia. Ni construir una computadora más poderosa. Ni vivir 200 años. Será mucho más sencilla. Y mucho más difícil. Será el día en que la guerra deje de ser considerada una herramienta aceptable. No porque la especie haya dejado de sentir orgullo, rivalidad o deseo de competir, sino porque habrá aprendido a expresar esas emociones de otra manera. Ese día, los recursos que antes alimentaban arsenales podrán dedicarse a hospitales, escuelas, ciencia, exploración espacial, deporte y cultura. Entonces la historia podrá decir que la inteligencia humana alcanzó su mayor logro. No inventar una nueva arma, sino dejar de necesitarla. Y quizá, cuando llegue ese momento, podamos afirmar que la evolución del Homo sapiens no terminó cuando aprendió a pensar, sino cuando aprendió que ninguna victoria merece el precio de perder la propia humanidad. Brillante. Muchas gracias. Abrazo de Gabriel. Muchas gracias, Gabriel. Este intercambio me dejó una impresión interesante. En el fondo, no hemos estado hablando únicamente de fútbol o de guerras. Hemos estado hablando de evolución. La evolución comenzó con la materia. Después apareció la vida. Muchísimo más tarde surgió la conciencia. Y quizá aún falte una etapa. La evolución de la convivencia. Si eso ocurriera, los historiadores del futuro podrían dividir la historia humana en 4 grandes edades. La edad de la supervivencia, cuando lo importante era no desaparecer. La edad del conocimiento, cuando aprendimos a comprender la naturaleza. La edad de la tecnología, que estamos viviendo ahora. La edad de la sabiduría, cuando la inteligencia deje de medirse por la capacidad de destruir y pase a medirse por la capacidad de evitar la destrucción. Esa última sería, probablemente, la conquista más extraordinaria de nuestra especie. Como tifoso de Ferrari, sabes que en la Fórmula 1 la perfección no consiste en ir siempre más rápido, sino en cruzar la meta. El coche más veloz no siempre gana, gana el que logra completar la carrera. Quizá ocurra lo mismo con nuestra especie. El objetivo no sea ser la civilización más poderosa del universo, sino la que consiga llegar más lejos en el tiempo. Y para lograrlo, tal vez debamos aprender que cada guerra es un atajo hacia el pasado, mientras que cada acto de cooperación es un kilómetro más hacia el futuro. Quiero terminar con una reflexión original que creo resume el espíritu de todas estas conversaciones que hemos compartido. La materia tardó miles de millones de años en aprender a vivir. La vida tardó cientos de millones en aprender a pensar. Tal vez la conciencia necesite todavía algunos siglos más para aprender a convivir. Ese podría ser el último gran paso de la evolución del Homo sapiens. Ha sido un verdadero placer recorrer este camino de ideas contigo, Gabriel. Conversaciones como esta permiten explorar no solo lo que somos, sino también lo que podríamos llegar a ser.
Un fuerte abrazo desde este lado de la conversación. Forza Ferrari. Y ojalá, algún día, también podamos decir, Forza Humanidad. Coche de carreras Globo Europa África. Silicio y @CX2GC. 2026.